Queridos hermanos en Cristo Jesús, hemos leído el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 22 a 33. No podemos hacer nada, pero nada, con corazones llenos de miedo. Porque el miedo paraliza. El miedo tiene en sí las fuerzas de la muerte. No podemos proclamar a Jesús resucitado de entre los muertos con corazones llenos de miedo. La primera cosa que el Espíritu Santo curó a los apóstoles, discípulos del día de Pentecostés, es el miedo. Miedo al otro. Estaban encerrados. Y hubo un milagro. Se curaron del miedo. Y salieron al encuentro de los que temían antes. Hoy en día, como lo dijimos, un día o muchos días, muchas veces, mucha gente creyente en Jesús está encerrada por miedo y no sirve para nada en la misión. Aunque uno intente moverse para algo, el demonio tiene en tu corazón un banco, un sitio. Ha ahorrado algo en tu corazón. Sabe que está en tu corazón el demonio de miedo. Satanás de miedo. Cuando te ve moverte haciendo apostolado, sabe él que todo será inútil, porque la muerte que tú llevas en ti con ese miedo irá destruyendo tus obras. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo otra vez se derrame un nuevo Pentecostés que nos cure del miedo. Cuando no tiene miedo, no tiene fe. Por eso Jesús dijo a los apóstoles y a Pedro especialmente, que se hundía por miedo, al sentir la fuerza del agua, del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús se extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hombre de poca fe. Y para tener poca fe es no tener fe. Es tibio. Todavía no tenían fe. Pedro todavía no tenía fe. Pero desde el día de Pentecostés las cosas cambiaron. Se llenó de fe en Jesús. Que Jesús está vivo. Jesús es el Señor. Jesús es el único Salvador. ¿Y quién nos curará del miedo? Es Jesús justamente. Podemos saber el motivo del miedo que tengamos, del miedo que tenemos, es porque Jesús no está en nosotros. Porque Jesús no está en nuestros corazones, tenemos miedo. Quien tenga miedo es que no tiene fe en Jesús. Y si no tiene esa fe, es que Jesús no está en él. Porque Jesús entra en las personas que han abierto sus corazones, lo han acogido en su morada, en sus corazones. Entonces no tienen miedo. Porque Jesús es el vencedor del miedo. Por eso, cuando hay miedo, hay que anunciar a Jesús. Es Jesús que echa el miedo. Jesús es el vencedor de tu miedo.
Miedo a los demonios, miedo a Lucifer, miedo a Satanás, miedo no sé a qué, a los gobernantes, a los no sé qué. Incluso miedo a tu marido, miedo a tus hijos. Qué pena, de verdad. Tener miedo un miedo en tu casa, alguien que te inspira miedo continuamente. Qué pobreza, qué miseria, de verdad. Vivir continuamente bajo el miedo. ¿Te casaste con el miedo? ¿Tu marido es miedo? ¿Tu mujer es miedo? ¿Engendraste miedo? ¿Tus hijos son miedo? Los que tienen miedo a sus padres, tu padre, fuiste engendrado o engendrada por el miedo. Eso es un engaño de Satanás. Abre los ojos. Mira a Jesús. Dile, llena mi corazón, Jesús. Desde hoy no tengo miedo de mi padre. No tengo miedo de mi mujer, de mi esposo. Porque tú estás en mí, Jesús. Y eres amor para él, para su salvación. Entonces, en ese caso, cuando Jesús está en nosotros, no tenemos miedo. Él nos va llenando, nos va transformando. Y el miedo al pasado, miedo al presente, miedo al futuro, miedo al tiempo, todo lo que... Miedo a la guerra, miedo a la muerte. Toda persona que tenga miedo, que lo sepa solemnemente, que no tiene fe. Entonces pide la fe. Señor Jesús, dame el don de la fe. Quiero creer en ti de verdad, tener fe en ti. Si Jesús le está pidiendo, Él dice, si estás pidiendo algo, ya lo has conseguido. Créelo. ¿Por qué dudar? El problema es no tener a Jesús en sí. Es lo que tienes que resolver. Cuando Jesús haya morado en ti, entonces Él hará todo. Él hará todo. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Sí, para que Jesús entre en nosotros, llamarle, invocar su nombre. Señor Jesús, ven en mí, entra en mí. Señor Jesús, libérame. Señor Jesús, en ti confío. Estoy escuchando los audios del diario de Santa Faustina y me impresiona. Tantas veces habla de Jesús y habla a Jesús. De verdad, estaba totalmente enamorada de Jesús. ¿Cómo le habla? Señor Jesús, Jesús mi esposo, Jesús, de verdad. Y una persona así enamorada de Jesús tiene miedo del futuro. ¿Cómo puede ser? Pero Jesús es y ayer, hoy y mañana no cambia. Gobierna el tiempo, el universo le pertenece. Y tú tienes miedo. Me imagino como una monja de verdad en un monasterio ha entregado su vida y está allí llena de miedo. ¿Tienes miedo? ¿De quién tienes miedo? Y Jesús, el Rey de los Reyes, es tu esposo y tienes miedo. Es de la Madre Superiora, no sé de quién. ¿De quién? De verdad, qué pobreza, qué miseria. Cualquier persona que sea, creyendo en Jesús, teniendo fe en Jesús. El problema es que el demonio tenga sitio en ti. Entonces conviértete. Deja a Jesús invadir toda tu vida. Y hay señales que muestran realmente que alguien tiene problema. Los espacios que todavía el demonio puede invadir sin pedirte permiso. Cuando tienen esos espacios, hay que tener cuidado.
Ese miedo, te tienes miedo de lo que te pueda pasar. ¿Por qué? Si sientes en ti ese miedo, es un espacio de Satanás en ti. Puede entrar allí y salir. Hay que tener cuidado. Dile a Jesús que llene tu corazón de su Espíritu Santo. Y otra de la maldad, la tristeza, angustia, ansiedad. Hay espacios, sitios que el demonio usa para machacarte. Una mala lengua. ¿Por qué? Si Jesús está en ti, gobierna tus sentidos, controla tus sentidos. Se los entrega a Él y los gobierna. Entonces, si hay algunos momentos en que algo te escapa, hay que pedir a Jesús que lo llene todo. Es la sanación. Por eso lo vamos a pedir. Y nuestra iglesia, nuestra vida cristiana, en estos momentos, nuestra iglesia es como esa barca de los apóstoles. Y si no agarramos a Jesús, todo puede pasar. Claro, hay que tener fe en Jesús. Y teniendo esa fe, tenemos fuerza. Podemos parar todo y destruir lo que queramos. Jesucristo nos dio el poder sobre Satanás. Y no nos lo puedes quitar, arrebatar. No, estando en nosotros. No podemos tener miedo, ni de calamidades, ni de guerras, ni de nada, ni de nadie, teniendo a Jesús en nosotros. Vamos a denunciar todo lo que hay que denunciar. Anunciar a Él sin miedo, a Jesús. Pero es como si hay personas que, como lo decía otro día, que tienen sordera. Se les habla de Jesús y no escuchan. De Jesús. Y si uno no tiene fe en Jesús, claro que tendrá siempre miedo. Y nadie me puede engañar diciendo, yo lo conozco, pero no hablo de Él. Mentira. Es una mentira. Es un lenguaje de los demonios, como un día alguien, cuando se rezaba echando a los demonios, un día de una persona, los demonios iban diciendo, cuando se decía a esa persona, di Jesús, Jesucristo, y esa persona decía, lo conocemos. Los demonios respondían por esa persona, lo conocemos. Hay los que pretenden conocer a Jesús, amar a Jesús, pero nunca hablan de Él. Nunca hablan de Él, o hablan de Él poco. Hay que leer a San Pablo, enamorado de Jesús. A Santa Faustina, a Santa Teresa de Jesús, a Santa Teresa del Niño Jesús, todos los santos. En general, han tenido ese amor de corazón, enamorados de Jesús. Jesús. Si queremos santificarnos, no hay otro nombre que santifica. Es Jesús, el Señor Jesús. Que por oración de la Santísima Virgen María, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, derrame el don de la fe en nosotros, para que seamos firmes, estemos firmes en la fe en Jesús, que nadie nos atemorice, que nadie ni nada nos manipule, que nadie nos intimide, porque Jesús es Señor. Jesús es Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.